¿Qué tal, estimados televidentes? Nos encontramos en el Museo Metropolitano de Monterrey, el antiguo Palacio Municipal, en la Macroplaza, frente a la Catedral, un centro neurálgico, cultural, social, político de nuestra ciudad y de nuestro estado. Y en este Museo Metropolitano de Monterrey se exhibe obra extraordinaria de Ximena Sobercasú, una pintora que nació en Chile, que también vivió en Europa y que es mexicana por vivencia desde 1993. Para conocer y asomarnos a esta obra, lo vamos a hacer a través de la mirada sensible, profunda, conocedora, analítica de la poeta Janet Clarion, que es quien nos la presenta. Porque tanto Janet como Ximena son, entre otras cosas, poetas. La primera expresa su poesía a través de la palabra y Ximena a través de su obra plástica. ¿Qué nos dice Janet Clarion a propósito de Ximena Sobercasú? Helo aquí. Ximena Sobercasú es una artista que trabaja por desvelos y veladuras, por ocultamientos y revelaciones, por una libertad tan alta, solo próxima a ciertas almas cuando se han sometido al rigor, a la indagación del blanco. El inicio de su obra es brillo, luz, transparencia, fondos violeta, plata para reflejar su interior desde el que construye imágenes a partir de cómo se recuerda, recordada por esos seres que amó, sin importar jerarquías, la madre, la abuela, el hermano, la rosa, la cima, el mar, la sombra, el caracol de naturaleza muerta, pues la naturaleza en el arte de Ximena es muerte bañada de vida, es serenidad que solo da un amor vivido, gozado, compartido. Por todo ello, apostó realizando el necesario desprendimiento humano, erupción que ha dejado estallar su lava en torrentes de cimas, picos, caminos, eslabones, reflejos, esbozados desde una voluntad que se aferra a lo sublime, ese fondo misterio que alberga y abarca lo que en su obra podemos reconocer como una poética de la ausencia. Ya estamos en Café con Ángel. Y bien, estimados televidentes, ya estamos con Ximena Sobercasú, a quien nos da muchísimo gusto saludar y reencontrarnos, porque puedo decir, en el mejor sentido del término, que desde hace buen tiempo andábamos tras de ella. Sí. Y por fin ya la tenemos y eso pues nos da muchísimo gusto y poder platicar a propósito de su quehacer, que es la pintura. Sí. Ximena, pues qué gusto estar igualmente, con usted, un placer saludarla, igualmente. Mucho gusto. Sí. Por favor, me gustaría invitarle un cafecito así para empezar al sorbo y al aroma del café, las ideas fluyen mejor y se sueltan. Un placer tenerla aquí. Gracias. Y pues una pregunta obvia y primera y de reconocimiento: ¿por qué expone ahora en el Museo Metropolitano de Monterrey? Bueno, hacía un par de años tenía yo la inquietud de mostrar una retrospectiva de mi pintura limitada, porque hicimos lo que pudimos en el espacio, que es un gran espacio, pero aún así mi pintura, se puede decir que es más o menos el 20% de lo que yo he pintado estos años. Entonces, en estos años, porque sí. Está cumpliendo
20 años, por así decirlo, por ahí anda cerca, llega en el 93. Llegó en el 93, pero esta muestra resume solo un poco más de 10 años de mi pintura, no la resume toda, quedaron varias exposiciones fuera. A ver, un juicio cuantitativo. No son 20 años de la pintura, son menos. Son menos. Y paradójicamente usted dice que esto apenas era el 20% de lo que ha pintado. Sí, sí. Es que yo soy come y a qué horas duerme. Pues a qué horas duermo. Y a qué horas paga la luz. Ese es el resultado de una persona que vive para el arte. Realmente yo a veces pienso que mi vida es la pintura, que prácticamente no tengo otra vida aparte. Realmente cuando se trabaja con disciplina, pues el resultado... Oiga, pero otra paradoja, perdóneme que vaya de paradoja a paradoja. A veces pienso que la pintura, o sea, todavía no está convencida, a veces piensa nada más que la pintura, pues por su obra yo diría que ya no hay que pensar nada, pues si ya está cuajada y realizada su obra, maestra. Bueno, ahí está la cosa. Lo que pasa es que un pintor, además de pintar, también vive. Entonces, digo, también hace otras cosas, también ama, también viaja, también tiene inquietudes por el mundo. Y a mí, en cierta forma, y no es una queja, al contrario, yo a la pintura le estoy infinitamente agradecida, como que ahí ha terminado por apoderarse de mi vida, incluso por sobre la poesía, porque yo como que tendía a ser poeta de niña, de joven, y he escrito toda mi vida, pero la pintura es muy celosa, el arte es muy celoso, no admite competencia. Claro, maestra, se dice por ahí que infancia es destino, y ahorita que usted dice que expresa su gusto por la poesía, me estoy recordando, bueno, de algunos apuntes de su abuela, de su tía abuela, de su madre, y de su infancia, con un contacto extraordinario con la naturaleza y todo eso. Lo que estamos viendo aquí, ¿es el resultado de esa infancia que fue destino? Absolutamente, absolutamente. Yo a veces voy más lejos y digo que mi patria es mi infancia, y casi mi patria es el lugar de mi infancia donde yo crecí. Y casi pienso yo que a mi patria la llevo dentro, porque la infancia es algo que no se pierde nunca. El vivir con tu propia infancia, te voy a tratar de tú. Porque... Claro, sí, encantado, por supuesto, sí. Y voy a hacer lo propio. Exacto, por falta somos de amigos, respeto, exacto. De alguna manera, pero el tesoro más grande que tiene un ser humano es su infancia. Y la mía la atesoro porque fue una infancia mágica, con dolores, naturalmente. Perdí mi padre a los 7 años, pero con mucha magia, con mucha poesía, con mucho arte y naturaleza, porque crecí parte de mi infancia en una hacienda del sur de Chile, donde se caminaba todo el día y no se llegaba nunca al final. Entonces, en este breve tiempo del que disponemos y que yo quisiera que se hiciese elástico, pero no es así, y yo te pregunto, y no para que me lo respondas ahorita, bueno, ya después de la patria de tu infancia, de las vivencias en Chile, de las vivencias en Europa, de la llegada a México, ya tienes muy madurado, muy conceptualizado lo que es tu quehacer. Yo quisiera empezar por una pregunta que, perdóname, me parece elemental, fundamental. ¿Qué es en sí la pintura? Pero tómate por favor un cafecito y ya reflexiona sobre la respuesta. Continuamos, estimados televidentes.
Y pues sí, Jimena, te repito la pregunta. Sí. ¿Qué es la pintura? Sí, pienso que la pintura es, se han dicho muchas cosas de la pintura, es un espejo en el que el ser humano se ve, quizás el espejo más transparente, porque todo se ve ahí. Conocemos la historia por la pintura, conocemos la antigüedad por la escultura, por la arquitectura. El arte en general, más allá de la pintura, se pregunta por el ser de las cosas, se pregunta por el ser del hombre en este mundo. A la manera del arte, que no es lo mismo que la manera de la religión, que la manera de la filosofía. Entonces, básicamente yo pienso que la pintura es eso, es una pregunta por el ser de las cosas. Y, perdón, quiero citar a Janet Clarion, que se ve que se ha penetrado, ha estudiado tu obra y que es una mujer muy sensible. Y cuando tú dices que la pintura es un espejo en el que nos vemos, ella dice, paradójicamente, que en el arte hay que mentir, porque la realidad de pronto es tan espantosa que nos dolería. Y ¿cómo entender esta paradoja si estamos ante un espejo y por otro lado hay que mentir? Claro, no, eso yo no lo creo realmente. No, al contrario, yo creo que las mentiras en el arte se notan. Son imposibles de ocultar, las falsedades del arte, un arte pero que aparente... No es fotográfico. No, es que eso es un accidente, la fotografía es una herramienta del arte. Yo no hago ninguna distinción entre, por ejemplo, arte abstracto y arte figurativo. Son niveles mayores de síntesis del mundo visual. El arte abstracto también es una síntesis del mundo visual, que está apoyada en muchas cosas como en la astronomía, el telescopio, la tecnología moderna, está completamente vinculada al nacimiento del arte abstracto, que es muy antiguo, porque hasta los griegos hablaban de la belleza de una línea, de formas bellas en sí mismas, no por comparación. Eso viene desde los griegos. Sí. Cuando el arte cuando es verdadero, no miente, no puede mentir. Y el arte, cuando es verdadero, no copia la realidad, se copia a sí mismo, es decir, se hace a sí mismo, es una obra. ¿Te pongo contra la pared o te pongo contra los cuadros con el debido respeto? Quiero creer que tu arte no miente. ¿Cómo le hago yo para distinguir, para saber que tu arte no miente? Bueno, cuando el arte no miente, yo espero que mi arte no mienta. Cuando el arte no miente, traspasa una emoción. A mí me dijo una persona que vino a ver mi exposición que lloró. A mí eso me paga una vida. O sea, si una persona ve un cuadro mío y llora, no porque yo esté pintando escenas dramáticas ni porque haya sangre en mis pinturas, sino por la belleza, a mí me paga una vida entera. Eso es lo que el arte persigue realmente, llegar al corazón del ser humano en esa pregunta que se hace por quiénes somos. Otro, no recuerdo la pluma, pero que ha escrito sobre tu obra, recomienda verla como si fuese una peregrinación. Mira qué bonito. Ese sustantivo me gustó muchísimo. Y ahí estás hablando de una experiencia cuasi religiosa, diría yo, a la hora de recordar tu exposición. ¿Estarías de acuerdo con esa, contemplarla desde el templo? Estaría muy de acuerdo, sobre todo que en algunas obras mías mi formación religiosa de infancia se traspasa. Hay crucifixiones en mis cuadros que a simple vista no se ven, hay ofrendas. Alguien dijo una vez, es primera vez que veo naturalezas muertas en el paisaje. A veces mis naturalezas están en la tierra como ofrendas. Eso tiene un trasfondo religioso. Hay sacrificios de animales, todo eso. Hay una religiosidad en mi pintura, yo sí creo eso, que no es voluntaria, es interna. Proviene desde tus raíces. Proviene desde mis raíces, sí. Uno, entre otros cuadros que me habla de esto, que quizás recrea esto, y tú hablabas ahorita, un cuadro que está a nuestro enfrente, unas rosas que no tienen ni siquiera, están los pétalos, pero ni siquiera tienen los tallos y no tienen florero y están, explícame de esto, por favor. Sí, bueno, la rosa es un elemento casi permanente en mi pintura que viene de mi infancia, porque donde nosotros crecimos, pues a mi abuela la única flor que le gustaba, aparte de esas que son para la Virgen, esas blancas que en Chile se llaman azucenas, son las rosas. Y incluso cuando había una capilla y donde yo crecí, y a veces el cura pues no venía porque llovía o qué sé yo, entonces mi abuela nos confesaba, ella se ponía dentro del confesionario
Y en vez de mandarnos Ave Marías o Padre Nuestros, nos mandaba a podar sus rosas, porque éramos jardineros gratis. Entonces, la rosa es un elemento poético de mi pintura que está siempre presente y representa un poquito la superación de los hechos de la historia, el cómo el tiempo acomoda las cosas en su sitio, las rabias, los rencores, las heridas. Y la rosa es un elemento benéfico en mi pintura, entonces, un elemento de conciliación. Y qué curioso, porque pues, por muchas culturas la rosa pareciera ser la reina de las flores, Sí. La que se le ha dedicado poesía, la que se le han dedicado estudios y todo a través de los siglos y del tiempo. Sí. ¿Qué otras vetas nos enseñas o nos muestras de tu obra como para recorrerla ya con una religiosidad gozosa, diría yo? Otras vetas de mi pintura, una permanente de mi pintura casi es el reflejo, las superficies reflejadas, el reflejo del espejo, las superficies metálicas que reflejan. A mí el reflejo, no tengo una explicación lógica ni filosófica para eso, pero me gusta más el reflejo que las cosas mismas. Me gusta ver las cosas en un espejo. A veces casi choco cuando manejo porque me gusta tanto el espejo retrovisor que es cóncavo. Se muestra, no sé si tú alguna vez has ido en carretera y de repente miras el retrovisor y ves un paisaje perfecto. Yo no sé si este gusto por los espejos te venga de Borges, poco interesa, bueno, pues, digo, con respecto del maestro Borges, por supuesto, pero en fin, te gustan los espejos. Yo, una de las múltiples vertientes en tu obra, y te lo voy a, también te hago la pregunta ahorita para que me la contestes luego, es sobre los pliegues en los lienzos. Prepara tu respuesta y tómate un café, por favor. Okay. Gracias. Un gusto de estar contigo. Jimena, te decía fuera de cámaras que este tema me hizo recordar a Claudio Bravo, otro paisano tuyo que trabajó también maravillosamente los pliegues. Sí. Y aquí tú tienes que has titulado El Dorado. Háblame de él y háblame de tu relación con Claudio Bravo, si la admites o tus influencias o no. Sí, admiro a Claudio Bravo, como enormemente, claro, fue un gran pintor. Como te decía, me gustan mucho sus cuadros de tela y como te decía hace un rato, mi pasión está por las telas solas, sin cuerpos, digamos, sin mesas, sin cuerpos. Viene de antes, viene de una exposición que hice en Chile en el 93 que se llamó Presencias. Como yo te decía, que estaba llena de ausencias, eran telas solas. Puede que haya una influencia de Bravo, ¿no? De ninguna manera la desconozco, pero en realidad es algo que en mí viene. Cuando yo pinté esos cuadros, pues no había conocido un libro de Claudio Bravo, porque Claudio Bravo vivió en Marruecos, entonces no vivía en Chile. Y no era en ese tiempo tan famoso en Chile, porque en Chile el conceptualismo en esos años era muy fuerte y se consideraba a Claudio Bravo como un pintor retiniano, como... sí, exacto, mira. Oye, y entonces, a ver, es paradójico esto que dices tú, presencias y ausencias. Sí, sí. Eso es lo que tú tratas. Es una paradoja, porque la exposición se llamó Presencias y estaba llena de de ausencias. Entonces, esto de las telas es una síntesis. Yo he ido hacia la síntesis. Antiguamente en un cuadro mío quizás estaba la arruga, el mantel y todo lo que había sobre la mesa. Ahora me concentré en el pliegue
es como ir adentro de las cosas y buscar las líneas. Estoy buscando líneas, ritmos, expresión, ya fuera de la historia, fuera de la anécdota, quiero decir, fuera de la situación. Entonces, creo yo que es un acercamiento a mi pintura a lo que se llama abstracción. Este cuadro, que me gusta mucho, a mí estoy muy contenta con él, es un cuadro sobre el color negro. Y tiene este tipo de síntesis, para mí tiene un significado, para mí es un descenso de la cruz, es este cuadro, es como un cuerpo doliente que está descendiendo. Es decir, yo cuando pinto veo cosas, no solo veo pliegues, veo cosas, estados emocionales. Entonces, la forma de alguna forma está relacionada al color, que el negro es un color de luto en Occidente, porque para los chinos creo que es... Fíjate qué curioso, a mí me llevó, bueno, perdona, ¿sí? A la Pietà de Miguel Ángel y sus pliegues. Sí, es una Pietà. Es una Pietà. Claro, de hecho, debiera llamarse Pietà, llamarse Pietà. Pero esto es llevada a la abstracción ya a un nivel ya que va, tú ya andas tocando alturas extraordinarias. Mira nada más. Sí. Bueno, eso es como hacia dónde voy ahora, a buscar como la emoción de las cosas fuera de la anécdota. Es un poquito a donde está yendo mi pintura actualmente. ¿Sientes que lo estás logrando? Estoy muy contenta porque siento que, no sé si lo estoy logrando, pero estoy haciendo lo que quiero hacer, sin temor. En esta exposición hice un homenaje a la fotografía. Esto es un homenaje a la fotografía, por eso yo no intento cambiarlas o ponerles otra cosa. Hacerle simplemente un homenaje al registro fotográfico desde la pintura, simplemente. Esa fue mi y aquí vemos todavía, mira, aquí hay algunos quizá también son influencias del retrato también. También son, yo uso la fotografía cuando la historia ya no me permite otra cosa, cuando los personajes están muertos, cuando ya pasó ese momento en la historia. Aquí me decías... Aquí quiero hablar de esto, sí, porque este es un homenaje, es el segundo homenaje que le hago a Paul Klee. Quien conoce la obra de Paul Klee sabe que Paul Klee ha hecho estas obras basadas en estudios minuciosos del color, de las relaciones entre colores. Entonces, yo soy una admiradora enorme de esa obra y quise hacerle este homenaje y se los voy a seguir haciendo. Ahora, yo te menciono esto porque acabo de estar yo en el Museo Manuel Felgueres, en Zacatecas, un precioso museo, donde vi en realidad vi por lo menos un Mata, varios Paul Klee, un Bacon, pero nadie dice que son homenaje a esos pintores. Yo sí creo que que hay que decirlo, que es importante, porque esos pintores hicieron escuela y hoy día en el arte abstracto es muy difícil hacer algo nuevo. Porque y que eso no te rebaja como artista, pues en absoluto, no tiene que ver nada, al contrario. En absoluto, los artistas tienen que reconocer sus fuentes y hacer los homenajes que se merecen. Claro. Cuando ya hace 100 años alguien hizo un cuadro con cuadraditos de colores, pues hay que decir. Jimena, ¿tú quieres que nos detengamos en este cuadro? Sí. ¿Por qué? Es un homenaje que yo hice al pintor mexicano del siglo XIX, Arrieta, José Agustín Arrieta. Surgió de una visita mía a la colección Banamex en Ciudad de México y yo vi, no este cuadro, sino el cuadro que lo inspiró, que era muy parecido con distintos objetos y muy parecido, digo, con la maestría del maestro, que no es la mía, pero yo intenté hacer lo mejor que pude. Y lo que me gustó mucho, lo que me fascinó de este cuadro, que siendo pintado en el siglo XIX, es un cuadro sobre la pintura. Porque el pintor puso todos estos objetos para pintar el vidrio, es su pretexto para pintar la transparencia del vidrio. Entonces, no es una naturaleza muerta, es un cuadro sobre el oficio de pintar, sobre el gozoso oficio del pintor. Entonces, yo quise reproducirlo, conseguí los objetos que no son iguales, pero son parecidos y puse un marco dorado detrás y estoy muy contenta con el resultado porque es un pintor que a veces nos olvidamos la inmensa pintura que tiene México detrás, solo nos acordamos de Orozco, Siqueira, Rivero, etc. Pero hay grandes pintores en este país, en la memoria de este país. Entonces quería destacar ese homenaje. Agustín Arrieta. José Agustín Arrieta. José Agustín Arrieta, para que nuestros televidentes lo busquen y se documenten y seguramente se asombren más con la obra de este pintor, que ya nos los da a conocer y nos lo presenta Jimena Sobercaso. Jimena, ya debo agradecerle al Museo Metropolitano de Monterrey las facilidades que nos otorgó para la grabación de este programa. Nos pusieron alfombra, se los agradezco. Gracias a ustedes este programa es posible. Estamos en uno de tus cuadros emblemáticos a propósito de la rosa.
rosa marina, yo no sé cómo le llamas y háblame de Es esta. una rosa sobre el mar. Aquí te puedo responder con este cuadro la pregunta sobre la mentira y la verdad en el arte. Porque claro, es evidente que en el mundo real una rosa no está detenida en el horizonte, una rosa inmensa detenida en el horizonte. Es algo que se podría decir que es mentira, pero sin embargo es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque es la verdad del cuadro. Y el arte no imita la naturaleza, no es servil a la naturaleza, tiene su propia naturaleza. Entonces, si el cuadro es verdadero, si está hecho con una emoción profunda, si el ser del artista ha quedado en el cuadro, pues el cuadro no miente. Y la prueba está en que La rosa sobre el mar es uno de los cuadros que más convence de esta exposición. A nadie le miente. Tienes muchísima razón. Yo puedo confesar que lo estoy viendo preocupado por la entrevista, preocupado porque esto salga bien. Sin embargo, el cuadro me atrapa. Exacto. Y me dice algo e impresiona. Yo quisiera aprovechar este momento de emoción, que lo confieso, me está produciendo esta obra tuya, para que me ayudaras a despedir este programa con algo que te gustaría decir. Fírmale este programa. Firmo este programa con algo que me gustaría decir. Pues me gustaría a mí que la gente restituyera su lugar al arte en la vida, que no creyeran que el arte es un adorno, un agregado. Y lo digo esto ya que, como soy maestra también, es muy triste ver que los artistas jóvenes van con miedo al arte, con miedo a no tener éxito, con miedo a no ser aceptados, con miedo a que su arte no produzca dinero, que es lo único que la sociedad valora hoy día. Entonces, si yo quisiera que este programa sirviera para algo, pues sería para eso, para que la gente le dé un valor mayor, un peso mayor, que es el que tiene realmente al arte en sus vidas. Ojalá y sea así, estimados televidentes. Nuestro público es muy sensible, me consta. Estoy seguro que tus mensajes en estas botellas que lanzas al mar serán también rosas así. Voy a pintar un cuadro así, muy bien. Botella al mar, te lo dejo. Ya lo tendremos, ya lo conoceremos en Café con Ángel. Okay. Jimena, qué gusto haberte saludado, un placer de veras. Sí, gracias. Pues voy a hacer ese cuadro. Bueno, pues ya está el compromiso aquí, quedó grabado y espero que nos lo cumplas, que sea así. Botella al mar. Botella al mar. Gracias al Museo Metropolitano de Monterrey una vez más por habernos atendido. Pero principalmente gracias a usted, estimado televidente. Gracias a mi querido Layo, que me acompañó esta vez en la cámara, y ojalá y este programa les haya gustado. Hasta la próxima.